En el libro de Jonás, es un libro maravilloso. Nos habla de una experiencia entre un hijo de Dios y las circunstancias. Pero hay algo que me llama la atención, que cuando Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive a predicar arrepentimiento porque la maldad de ese pueblo había subido a la presencia de Dios. Y en el contexto histórico vemos que Nínive era una ciudad impía. Dios no lo mandó a su pueblo, ni a Israel ni a Judá, sino una ciudad impía, porque Dios es un Dios de misericordia. Sin embargo, Jonás dice que compró un pasaje y se montó en un barco hacia Tarsis. Tarsis era todo lo opuesto a Nínive. Y es de extrañar que un hombre que conocía a Dios pensaba que podía huir de Dios montándose en un barco. Muchas veces esas circunstancias nos pasan a nosotros. Queremos huir de algo que Dios nos ha dicho o de lo que estamos viviendo y agarramos no un barco, sino un avión o una trocha y nos vamos fuera de donde el lugar que nos manda Dios, creyendo que podemos huir de la presencia de Dios. Y así como Jonás no pudo huir, tú y yo nunca podemos huir de la presencia de Dios porque estamos sellados para su salvación. Y entonces, para resumir la historia, vemos que cuando él se monta en el barco, Dios forma una tormenta grande, y de la manera que en ese barco habían puras personas impías, ninguno que eran creyentes. Y al final ellos descubrieron que todo lo que estaba pasando era por responsabilidad de Jonás, porque estaba huyendo de un mandato que Dios le había dado. Y esto ocasiona a que a Jonás lo suman en el agua, el mar se tranquiliza, toda esa gente que estaban en el barco, que era gente que adoraban a otros dioses, creyeron al Dios verdadero, hicieron holocausto, ofrecieron sacrificios y decidieron buscar de Dios. Una circunstancia difícil y contraria a lo que nosotros pensemos hace que un grupo de personas, o un pueblo, una nación, cambie de actitud. Bueno, resulta que Jonás cae en el mar, lo atrapa un pez, pasa 3 días ahí, luego el pez lo expulsa, y entonces él va a cumplir la misión y pregona en el pueblo todo esto. El primero que proclama ayuno es el rey de ese pueblo impío de Nínive. Animales, todos hacen ayuno, un arrepentimiento, y ese arrepentimiento y ese ayuno llega a Dios, y Dios lo que había decidido hacer no lo hace. Esto procuró en Jonás una incomodidad, porque era como un profeta falso, y se fue, se acostó a dormir, y Dios permitió que creciera un árbol para que le diera sombra, y al día siguiente mandó un gusano, el árbol se murió, y Jonás no aguantaba, dice que deseaba morirse porque se estaba quemando con el sol. Y Dios le dijo: tú tienes compasión y misericordia de un árbol, y yo no voy a tener compasión de un pueblo que hay más de 120,000 personas y que no saben discernir entre lo que hace su mano derecha y su mano izquierda. Así muchas veces nosotros pensamos eso, de que lo que está haciendo Dios no es lo correcto. Siempre lo que hace Dios es lo correcto y lo bueno. Dios te bendiga.